canal que quiere y desea entrevistar a los personajes de la región, a los líderes y actores sociales que tengan algo importante que decirle a la comunidad. En este caso tenemos invitado a una persona que ha sido diputado del departamento del Magdalena, ha sido candidato a la gobernación por el departamento del Magdalena también, inclusive, profesor universitario y también de bachillerato, excelente persona, economista, promotor de la idea, uno de los promotores, porque esa es una idea que ya viene desde hace rato, que es la creación del nuevo departamento, de un nuevo departamento en la depresión momposina, que cobija a varios municipios, tanto del departamento del Magdalena como del departamento de Bolívar. Se trata de Edward Torres Ruiz Díaz, una persona idónea en los temas que vamos a hablar en el día de hoy. En esta primera parte de la entrevista que le vamos a hacer a Edward, vamos a hablar sobre la creación del departamento y vamos a abordar en primera instancia, Edward, cuáles son las comunidades, cuáles son los municipios que estarían interesados en hacer parte del nuevo departamento y cuáles serían las causales por las cuales los habitantes de estos municipios quisieran pertenecer a un nuevo ente territorial. Por favor, Edward, ¿cómo estás? Guillermo, un saludo muy especial para ti, para todas las personas que nos acompañan. Pues sabe la reciprocidad del cariño que siento por ti, agradecido por la oportunidad de compartir con estos amigos en común que tenemos tú y yo, pues estos temas tan importantes. Guillermo, los municipios que harían parte de esta propuesta del nuevo departamento en la depresión momposina, digamos que hay unos antecedentes que hay que recurrir a ellos y es la región cultural, sociocultural que siempre ha existido aquí en la depresión momposina. Digamos, es un grupo de más o menos unos 20 municipios que giran alrededor de dos municipios eje que son El Banco y Mompox. Entonces está la subregión de Las Lobas, que hay unos 4 o 5 municipios: Alto del Rosario, San Martín de Loba, Atillo de Loba, Barranco de Loba, El Peñón, Norosí, que se desprendió precisamente de San Martín hace algunos años. Son ese grupo de municipios de Las Lobas, lo que actualmente son los municipios de la subregión sur del Magdalena, que van desde el municipio de Santa Bárbara de Pinto hasta El Banco, toda la isla de Mompox, que inician precisamente en el municipio de Atillo de Loba y terminan por allá en Sicuco. Y hay otros municipios que, digamos, están un poco más cercanos a La Mojana, que es el municipio de Alto del Rosario, que hacía parte de San Martín de Loba. Podría estar Tiquicio, podría estar Pinillo. Decimos podrían estar porque hacen parte de ese eje socioeconómico y funcional que se ubica allí en esa zona. Sí, pero de todas maneras, en últimas, la ley, la Constitución misma plantea que la consulta popular debe validar el proceso de cuáles municipios pertenecerían a este proyecto, ¿no? Entonces, en última va a ser la decisión de los mismos habitantes de los respectivos municipios los que van a decidir si pertenecen o no. Pero a la hora de hacer, por supuesto, nosotros lo que hemos hecho, y de pronto lo que vamos a hablar el día de hoy, la agrupación de ciertos municipios es para determinar sus características poblacionales, sus ingresos, su viabilidad fiscal, para efecto de ello, ¿no? Pero en última será la comunidad, de acuerdo con el artículo 297 de la Constitución Política y con el artículo 23 de la ley 1454, que es la ley de ordenamiento territorial, que plantean que debe realizarse una consulta popular. Falta por definir la metodología. En cuanto a por qué hacerlo, pues en lo personal pienso que, primero que nada, hay unos antecedentes desde el punto de vista investigativo. Hay muchos autores, investigadores muy serios que obviamente han propuesto que debe haber un reordenamiento territorial en algunos territorios de Colombia, pero la principal motivación, Guillermo, es simplemente que los territorios son cambiantes. Los territorios no son seres que estén estáticos en el tiempo, cambian sus factores, los que lo integran. No es como el cuerpo humano. Nosotros cuando nacemos, pues nacemos de un tamaño y vamos creciendo
y tenemos que ir cambiando la talla de la ropa, vamos cambiando ciertos aspectos de nuestra vida. Lo mismo pasa con los territorios, son dinámicos, son cambiantes, sus factores como la población no solamente cambian en número, sino que cambia su dinámica, la dinámica de sus demandas sociales. Entonces, ¿creen que, por ejemplo, en el caso de Pinillos, que tú me estabas hablando, que tiene una relación comercial más que con Monpós y con el banco, tiene una relación comercial más con Magangué, ¿cierto? Entonces, ellos indudablemente que van a preferir comerciar con Magangué, pero eso no significa que no podrían pertenecer al nuevo departamento. Sin embargo, Guillermo, hay que tener en cuenta un detalle, ¿no? Por ejemplo, Santa Bárbara de Pinto también es un municipio que tiene más relaciones sociales y económicas con Magangué, pero es que no se está creando un país, se está creando apenas un departamento. En el departamento las relaciones entre los municipios y municipios de otros departamentos son normales. Y en el caso de Pinillos, el hecho de que haga parte del nuevo departamento, lo que significa para ellos es aprovechar una nueva dinámica institucional que se va a dar, pero sus relaciones sociales y económicas no van a ser cambiadas por esa nueva dinámica, es más bien aprovechar. Lo mismo que pasó con el departamento del Cesar. Chimichagua toda la vida ha tenido una relación más fuerte con el banco, pero ello no impidió que abriera una relación institucional nueva con la gobernación del Cesar, que es a la cual pertenece y sigue teniendo sus relaciones sociales, económicas y culturales con el banco, y esas dos relaciones antes que nada la han fortalecido. Entonces, lo uno no quiere decir que se le cierre la puerta al otro, y eso es muy importante, Guillermo, porque muchas veces cuando se habla de estos temas de reordenamiento, se mira como con una actitud de agresividad, de que se le está cercenando algo a alguien, se le está quitando algo a alguien, cuando lo que está viendo en realidad es un reordenamiento, y el reordenamiento no implica cortar, cercenar, sino integrar, aprovechar potencialidades y crear nuevas relaciones. Bueno, para mí lo atractivo de la creación de un nuevo departamento es que se mejorarían las relaciones políticas con el centro del poder. En este caso, el centro del poder podría ser compartido entre el banco y Monpós. O sea, yo me inclinaría personalmente indudablemente por Monpós, por la cercanía, pero vería con buenos ojos que esa reconfiguración se diera de tal manera que pudiera beneficiar a todos los municipios. O sea, cuando tú estabas mencionando ahorita el tema de Pinillos con Magangué, indudablemente que nosotros como habitantes del municipio de Santa Bárbara de Pinto, también tenemos una relación estrecha con Magangué, pero también podríamos tenerla con Monpós, que la tenemos aquí cerquita. Inclusive es más fácil ir a Monpós por tierra que a Magangué. A Sicuco. Entonces se nos hace fácil ir a Magangué. Pero de lo que se trata en este momento no es la facilidad, que eso nunca se va a perder. Nosotros nunca vamos a dejar de comerciar con Magangué. Pero las relaciones de poder que existan en un territorio sí van a ser determinantes. Si nosotros miramos geográficamente la configuración del nuevo departamento de la depresión momposina, es muy parecida al departamento del Atlántico. Lo único es que la capital del departamento no estaría en el centro, como en el caso de Monpós, o en el banco, como en el caso de Barranquilla, que en Barranquilla es la capital del departamento del Atlántico, que está en una esquina, ¿ya? Pero uno se puede intercomunicar con todos los municipios del departamento del Atlántico, así como también nosotros nos podríamos comunicar con un buen plan de desarrollo de vías en este nuevo departamento, que es relativamente sencillo hacerlo. Exactamente, Guillermo, las relaciones que ya existen no se van a perder porque, insisto, no estamos creando un nuevo país, no nos vamos a ir del país. Y segundo, se van a ganar unas relaciones nuevas que antes no se tenían. Así que ese es un proyecto gana-gana. Tú tocaste un tema y es el que le llama el poder político. Yo le quiero colocar otro nombre que lo he utilizado mucho en mis investigaciones y que lo he denominado el poder de decisión electoral. Santa Bárbara de Pinto, actualmente, que pertenece al departamento del Magdalena, su participación en el censo electoral del departamento del Magdalena no supera ni siquiera el 0,7%. Es decir, que Santa Bárbara de Pinto por sí misma, ni siquiera uniéndose con 2 o 3 municipios vecinos, puede aspirar a sacar, por ejemplo, un diputado con su propia votación. Santa Marta nos hace mayoría a todos los municipios. Santa Marta tiene el 40% del censo electoral. Esto quiere decir que Santa Marta solita puede sacar, sin necesidad de los demás municipios, puede sacar perfectamente 5 diputados. De hecho, saca más diputados porque
eso tiene un efecto multiplicador. Ese porcentaje mayoritario sobre la votación total genera un efecto multiplicador, ¿verdad? En otros aspectos, que hace que tenga la mayoría de diputados permanentemente. En un nuevo departamento, Santa Bárbara del Pinto estaría ya, digamos, con el Banco, con Monpós, con Guamal, y dentro de ese nuevo departamento, su participación en el censo electoral va a aumentar a más del 3%. Hasta ahí ya hay una ganancia, ¿verdad? Pero si lo unimos con los 4 municipios que están alrededor, con Santana, con Pijiño, con otros municipios que están ahí al lado, con San Zenón inclusive, ya Santana, entre esos 4 municipios que conformarían una subregión, podrían sacar perfectamente, van a manejar perfectamente el 20%, la cuarta parte del censo electoral del nuevo departamento. Quiere decir que esa sola subregión podría tener entre 2 y 3 diputados, y eso se llama aumentar el poder de decisión electoral de los territorios, primero. Segundo, va a hacer que la gente valore mucho más su voto. En la situación actual, en Pinto no se le da importancia al voto porque dicen, yo para qué voy a votar a asamblea si eso no sirve para sacar a nadie, porque de aquí no puede salir nadie. Pero en el momento en que el ciudadano entiende que su voto sí tiene un poder de decisión efectivo, es decir, aumenta su poder de decisión electoral, porque matemáticamente tiene un mayor porcentaje, casi el 20% del censo electoral del nuevo departamento en su región, ese ciudadano va a valorar mucho más el voto, y a largo plazo eso va a incentivar la participación libre y vamos a poder luchar contra la compra del voto. Entonces el nuevo departamento tiene unas implicaciones positivas en todos los aspectos que es bueno tenerlas en cuenta. Y lo más triste, Guillermo, nadie, ninguna entidad del Estado nunca ha hecho estos estudios que indican que sí es favorable un reordenamiento territorial. Eduardo Torres, hay un obstáculo que yo veo en la creación del nuevo departamento, y es una serie de celos, o no sabía cómo llamarlo, egos que surgen, con todo respeto, pero surgen más de los habitantes de Monpós que de los habitantes del Banco, diría yo, pues. Aunque una gran parte, si se hace una consulta, la capital que podría ganar para ser capital del nuevo departamento sería Monpós. ¿Sí me entiende? Porque Pijiño, Santana, San Sebastián, Sicuco, Talaigua, Santa Bárbara de Pinto, nosotros quisiéramos, Margarita, bueno, nosotros quisiéramos que fuera el Banco, simplemente porque nos queda más lejos Monpós, pero el corazón nuestro también está en la amistad que tenemos contigo, con tu cordialidad, con muchos amigos y conocidos que tenemos en el Banco, que tampoco podemos desechar esa posibilidad, ¿cierto? Entonces yo no sé cómo se podría arreglar esta situación, estos egos, Guillermo, imagínate. Nosotros mismos somos los que nos los colocamos. Guillermo, imagínate tú que tú te vas a casar, ¿verdad? Y tienes tu novia. Imagínate tú que durante el noviazgo ustedes se la pasan discutiendo acerca de a nombre de quién van a colocar el carro que tienen, la casa que tienen, y si yo me voy, entonces ¿a quién le va a quedar? Imagínate, cuando un matrimonio nace de esa manera, ese matrimonio no va a durar. Entonces, estos temas que se toman como una disputa, el tema de la definición de la capital, en este caso, ¿verdad? Sin tenerlo, ¿no? Porque no nos hemos casado todavía. Sin duda lo que hacen es sembrar una discordia que no deja avanzar el proyecto. No es que el tema no sea importante, claro que es importante, pero tiene un momento adecuado, igual que el matrimonio. Lo primero es cultivar el amor, sentir que entre los dos podemos salir adelante y mejorar nuestras condiciones de vida, ¿verdad? Desde todos los aspectos. Y seguramente luego que planteemos eso y tengamos claro eso, el resto va a llegar por añadidura. Lo mismo pasa en la creación de una nueva entidad. Generalmente, las personas que se oponen al tema, que lo hacen, eso que tú le llamas los celos, son simples intereses políticos personales. Por ejemplo, un dirigente en Monpós puede estar en este momento, digamos, pendiente de que le den un contrato en la gobernación. Entonces le dice al gobernador que él va a sabotear el proyecto para que le dé un contrato. Entonces se va y viene acá al proyecto y empieza a ir a las reuniones y empieza a decir, es que Monpós tiene que ser la capital, o si el señor es capaz que dice que sea Guamal. O sea, el objetivo cuando mete ese tema a esa persona es simplemente para torpedear el proyecto, porque quienes estamos en el proceso sabemos que al final el tema de la capital hay una instancia que es en la aprobación del proyecto de ley allá arriba. Además, cuando lo que interesa en realidad y la discusión que hay que dar es que antes de crearse la entidad, cada subregión, porque son 4 subregiones, que tienen 4 municipios eje. Uno es la zona del Banco, otro es la zona de las Lobas, otro es la subregión que queda alrededor de Santana y la otra es la subregión que queda alrededor de Monpós. Si hablamos en términos de subregiones y hacemos un acuerdo, de hecho eso puede ir en el proyecto de ley. Cuando se creó el departamento de Norte de Santander,
en la misma ley que lo creó en el acto legislativo se estableció que los tribunales de justicia quedarían en la ciudad de Pamplona. Eso quedó establecido allí. Y se haría una universidad en tal parte. Eso se plantea en el mismo proyecto de ley. Entonces, en ese mismo proyecto de acto legislativo hay que hacer que se destinen entidades que impulsen el desarrollo de cada una de las subregiones. Por ejemplo, para las lobas hay que garantizar desde el mismo proyecto de ley la ubicación de la entidad que controle el tema de la minería, que tenga asiento allí. Está apenas a 15 minutos del banco y apenas a media hora de Monpós. Eso no es nada respecto a las distancias que se manejan en Bogotá. Un SENA mineroambiental. En Santana, que es la zona ambiental agropecuaria, que está en las mejores tierras, en ese caso, se puede manejar la política agropecuaria. Allí puede quedar la sede de la Corporación Autónoma Regional, que no tiene nada que ver con la gobernación, pero puede quedar allí para un mejor control y se le da un impulso a ese sector. En el banco, que tiene el Palacio de Justicia construido, que ya lo tiene, no lo tiene ningún municipio, ahí pueden quedar las sedes de los tribunales. En Monpós se puede garantizar la sede de la universidad de entrada, habilitando 2 sedes alternas que pueden irse a otros municipios. Objetivo, que todos los municipios sientan que están ganando. Esto no es un municipio rodeándose de otros, sino 4 subregiones empujando para que todas salgan beneficiadas. Cuando llevamos la discusión a ese nivel, de ahí en adelante todo es ganancia, ya las peleas no llegan. Entonces la decisión de la sede de gobierno va a ser mucho más fácil y se va a hacer en el proyecto de ley. Y pueden haber muchas herramientas para eso. Se pueden copiar modelos de otros países. Se puede implementar la consulta popular posterior a la creación de la entidad para que no sirva para reventar el proyecto, como hacen esas personas que por un contratico que le van a dar de 2 o 3 meses, porque lo vivimos, y la vez pasada, quienes rompieron el proceso fueron personas que le dieron unos contraticos en la gobernación de Bolívar de 2 o 3 meses y les pagaron para que llegaran a romper el proyecto, se metieron en unas reuniones en Monpós e indispusieron el proyecto poniéndose a pelear por el tema de la capital, pero era simplemente para romper el proyecto. Entonces no hay que caer en esa trampa. Nosotros lo manejamos muy bien la vez pasada y así hay que hacerlo. Bueno, vamos a tocar otro puntico que me parece interesante y es el aspecto financiero del proyecto. Hablando hace poco con el doctor Ricardo Arqués, él me estaba diciendo que a él le preocupaba mucho la viabilidad financiera del nuevo departamento por cuanto el sistema general de participaciones no tenía los recursos suficientes para poder financiar a este nuevo ente territorial. ¿Tú qué piensas de eso? Pues fíjate que es la parte que menos preocupa, porque contrario a lo que manifiesta Ricardo, ocurre que esa es la parte que está superada hace rato. Las gobernaciones tienen una característica, o sea, lo que pasa es que se presentan muchos malos entendidos en el tema de la viabilidad fiscal. Por ejemplo, con el que más chocábamos nosotros cuando hemos estado en el proceso es que hay personas que dicen, pero es que es una región muy pobre, ahí no hay industrias, entonces ¿de qué va a vivir el nuevo departamento? Creo que esa es la prevención de la cual parte de pronto la prevención de Ricardo. Pero hay un detalle, los departamentos no viven de las industrias, no viven de los impuestos a la propiedad. En lo que viven de los impuestos a la propiedad y a la renta es la nación y los municipios. Las gobernaciones no. Los principales impuestos de los que dependen las gobernaciones son los impuestos al consumo. Impuesto al consumo de cerveza, impuesto al consumo de licores, impuesto al consumo de cigarrillos, que equivale al 70% de los ingresos tributarios de todos los departamentos del país. De esos son los principales impuestos que tienen. Y esos impuestos, afortunadamente, no dependen del nivel de ingresos, del nivel de pobreza de las personas, no. Dependen casi que, digamos, de la población que tenga la entidad. Entonces, en el tema de los ingresos propios para mantener la estructura administrativa de la entidad, nosotros simplemente vamos a recibir ahora los impuestos al consumo de cerveza. Cada vez que una persona se toma una cerveza, de esos 2.500 pesos, por lo menos 600 pesos se van a la gobernación de Bolívar y a la gobernación del Magdalena, y allí se utiliza para financiar una partecita de salud y la otra parte grande para financiar el gasto de funcionamiento. Con eso es que ellos se sostienen. Entonces, de lo mismo vamos a vivir nosotros. La gente va a seguir tomando la misma cerveza, ¿verdad? Porque eso no cambia con un nuevo departamento. La diferencia es que ahora ese impuesto no se va a ir para allá, sino que se va a venir para acá. Los cálculos que hemos realizado indican que los ingresos tributarios del nuevo departamento estarían por el... Con el tema que tú me estabas planteando de la parte financiera, en donde no sé si tú te recuerdas por dónde íbamos, porque hace un ratito que nos perdimos. Entonces, bueno, había quedado en la parte que decía que los departamentos no viven, no se mantienen fiscalmente de los impuestos a la renta, que son los que reflejan de pronto la riqueza
Entonces la gente tiene la falsa percepción a creer que como hay población pobre, entonces el departamento no va a tener con qué vivir. No, los departamentos, las gobernaciones, sus mayores ingresos son por los impuestos al consumo. Y los impuestos al consumo dependen de tener, simplemente de tener población. Entonces, si tenemos 100 habitantes, esos 100 habitantes van a pagar ese impuesto al consumo porque generalmente son productos que consumen todas las personas independientemente de su nivel de ingreso, como es la cerveza. Eso es como el dinero que en vez de irse para Santa Marta, para que lo maneje Santa Marta, es un dinero que se va a quedar en esta zona. O en vez de irse para Cartagena, sería nada más en esta zona, porque es por habitantes. Esa es la segunda, ese es el segundo beneficio, pero el primero, y es donde hay que ser muy contundentes y claro, es que es mentira es mentira que los municipios, por el hecho de ser pobres en cuanto a las condiciones de vida, no tienen recursos fiscales. No, no es cierto, porque los impuestos de los que viven los departamentos dependen del consumo y esos impuestos no dependen directamente del nivel de ingreso, por lo menos para los productos que dependen de esto. ¿Ok? Ahí viene suntuarios que sí dependerían de eso, la renta y otras propiedades, pero esto no. Entonces, en el caso de las gobernaciones, su principal impuesto es el impuesto al consumo de cerveza y eso va a depender simplemente de que tú tengas población. Entonces, si el departamento del Magdalena actualmente recauda 70.000 millones de pesos, que es lo que recauda por impuesto al consumo de cerveza, ok, y se le sale el 10% de la población, el 15% de la población aproximadamente, que es la que se le va a salir del nuevo departamento, quiere decir que de esos 70.000 millones ahora se van a venir para acá aproximadamente unos 11.000 millones de pesos para el nuevo departamento. En términos per cápita, lo que antes iban a administrar ellos, ahora lo vamos a administrar nosotros. Ahí está el segundo beneficio. Y es que ahora la decisión y el manejo de esos recursos va a ser por parte de nosotros dentro del principio de autonomía. Entonces, en términos tributarios está demostrado que el nuevo departamento estaría administrando ingresos tributarios por encima de los 30.000 millones de pesos. Y eso es suficiente para pagar una estructura administrativa que seguramente no va a estar por encima de los 20.000 millones de pesos. Es decir, que estarían cumpliendo el índice de viabilidad fiscal que dice que mi gasto de funcionamiento no puede ser superior al 70% de mis ingresos corrientes de libre destinación. Nosotros lo tendríamos por debajo del 50%, es decir, de manera categórica se puede afirmar que sí somos viables fiscalmente. Hoy en día, esto es fácil de deducir porque tenemos leyes como la ley 617 del 2000 que permiten calificar la viabilidad fiscal de manera matemática, no de manera subjetiva porque es que a alguien se le ocurre, no es que a mí me parece que no es viable. No, señor, a diferencia de los departamentos que se crearon en los años 60 y 70 cuando no habían estos indicadores y estas herramientas, hoy en día sí las hay y ese ejercicio está hecho hace mucho rato que el departamento es viable y es por eso que cuando hemos llevado el proyecto y lo hemos presentado en el Congreso de la República ha tenido el respaldo de los congresistas porque ven unas cifras muy serias. Lastimosamente hay personas que a pesar de que uno le muestra las cifras no las revisan y siguen repitiendo que es inviable. Entonces uno le dice, pero venga, revise que aquí están los impuestos. Y en el tema del sistema general de participaciones pasa exactamente lo mismo. De hecho, aquí sí hay un beneficio por el hecho del alto nivel de pobreza. Ocurre que, por ejemplo, los recursos que van para educación son recursos que se distribuyen de acuerdo al número de estudiantes de matrículas que uno tenga. Entonces, si en el nuevo departamento, si en Magdalena y Bolívar habían 200.000 estudiantes, por cada estudiante, de acuerdo a la tipología, que es el costo por cada estudiante, se le liquidan unos recursos que se los manda la nación. Y eso no depende de ningún tipo de gestión. Ahí no hay que ser magos ahora, de que tenemos que traer un mago para que nos haga esa liquidación. No, ya eso Planeación Nacional lo tiene hecho. Para el nuevo departamento, si nosotros nos traemos de esos unos 40.000 estudiantes o alumnos aproximadamente, quiere decir que el 20% de los recursos que antes eran de educación para esos dos departamentos se vienen para acá. La nación no se va a afectar, que es otro sofisma, otra falacia que se arma, se dice, es que la nación no tiene recursos para mantener a otro nuevo. No, señor. En el año 2022, las transferencias para educación en prestación de servicios, o en total los recursos para educación son de 20.9 billones de pesos. La nación no tiene que sacar más dinero, simplemente esos 20.9 billones ya no se van a repartir. La parte que corresponde a prestación de servicios no se van a repartir entre 32 departamentos, sino entre 33. Entonces, para la nación, el nuevo departamento no significa una carga fiscal. Los recursos que vamos a recibir los recibimos por el número de estudiantes que tengamos matriculados por la población. Entonces, ¿cómo así que no es viable que no vamos a recibir recursos de educación si nosotros tenemos estudiantes matriculados? Entonces, sí es cierto que vamos a recibir los recursos de manera, en términos per cápita por estudiante para el caso de educación. En términos per cápita, por la población afiliada para el régimen subsidiado en el caso de salud. Y asimismo, en el sistema general de regalías, ahí vamos a tener una ventaja mucho más grande. Porque ocurre que el sistema general de regalías, las transferencias, se liquidan sobre el nivel de pobreza. Y ahí nosotros, el nuevo departamento, tendría un nivel de pobreza del 39%. En Magdalena y Bolívar actualmente tenemos un promedio de 25 y 24%. Es decir, que nos estaríamos ganando casi
13 y 14 puntos de calificación para acceder a más recursos gracias al alto nivel de pobreza. No es que la pobreza sea buena, no, 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 sino que para acceder a recursos, entre más pobreza tengas, mayores recursos te van a llegar. De hecho, eso lo que significa es que actualmente estamos perdiendo y que con el nuevo departamento se estaría haciendo un ajuste adecuado para recibir recursos de acuerdo a nuestro real nivel de pobreza. Por eso lo decimos, el nuevo departamento es un ajuste al sistema de distribución de recursos y transferencia de la nación. Prácticamente le estamos haciendo la tarea a Planeación Nacional que ha debido hacer hace rato. Entonces eso está claro, que los recursos los habría porque son per cápita, es completamente viable, el nuevo departamento está garantizado. Parte de las cifras que estoy dando acá, el mismo estudio nos lo hizo el Departamento Nacional de Planeación, que no se necesita ser mago para eso, no se necesita ser mago. Entonces la llegada del nuevo departamento simplemente quiere decir que se le quita la partecita a Bolívar y Magdalena, pero no es que ellos se perjudiquen, no. En el caso de Bolívar y Magdalena, por ejemplo, van a recibir menos recursos para educación. Sí, pero si antes atendían 50.000 estudiantes, ahora van a atender 30.000, muchísimos menos. De hecho, curiosamente, por un artilugio matemático, a Bolívar y a Magdalena también le aumentan en términos relativos las transferencias con la creación del nuevo departamento porque hay un reacomodo de la bolsa general. Es que el ajuste se hace sobre la bolsa de los 32 departamentos, no sobre la bolsa de Magdalena y Bolívar. Entonces, en ese sentido, para el Caribe ganamos porque habría más recursos para un territorio muy pobre como el nuestro. Gana Bolívar y gana Magdalena porque también les aumenta un poquito y obviamente nuestro territorio es el más beneficiado porque el incremento en las transferencias per cápita en una bolsa, por ejemplo, como la del Sistema General de Regalía Guille, yo me tomé el trabajo de hacer el estudio de esto, ¿verdad? Nosotros actualmente en Magdalena y Bolívar, en una bolsa, por ejemplo, la que califica por pobreza, que era la del Fondo de Desarrollo Regional, que ahora tiene otro nombre, teníamos una asignación per cápita de 2.674 pesos, porque nos calificaban con un nivel de pobreza de 25 y 24%. Al momento de crear el nuevo departamento, Pinto, Monpós y todos estos municipios, el nuevo departamento, ya lo van a calificar con un nivel de pobreza del 39%. Aumentaría nuestra asignación per cápita en una bolsa de ese tipo, de 2.674, aumentaría a 5.719, casi que se duplicaría, ¿verdad? ¿De dónde surge eso? Del ajuste general de la bolsa. ¿Que eso es malo? No, señor. La Constitución establece que de acuerdo con los niveles de pobreza son los factores como se deben distribuir las regalías. Y el golpe al final, para aquellos municipios que de pronto aportan, es ínfimo porque es entre los 33 departamentos de Colombia. Entonces, conclusión, si hay recursos, si hay la transferencia, ese tema está superado hace rato de que sí es viable y que sí tendríamos las transferencias y que la nación no se afecte y que las transferencias están ahí, simplemente se van a redistribuir. Bueno, yo creo que se hace necesario llevar a cabo y organizar un foro, ojalá sea en la ciudad de Monpós, sobre este tema, porque todavía existen algunas dudas en algunos líderes sociales y políticos de la región. Algunos están pensando de que no hay viabilidad y parece que algunos asesores cercanos a los candidatos presidenciales también tienen esas dudas. Por ejemplo, en el caso de Federico Gutiérrez, él no ha hecho ni mención alguna sobre la propuesta de la creación de un nuevo departamento. Solo el candidato presidencial Gustavo Petro fue el que se atrevió a incluir en su programa de gobierno la creación de este nuevo departamento. No obstante, Edward, algunos asesores cercanos a Gustavo Petro, me estoy enterado, ellos tienen algunas dudas sobre esta parte financiera. ¿Oís? Entonces, a mí me parece importante que ahora después de estas elecciones presidenciales y en el caso tal de que gane Gustavo Petro, entonces concertar un foro inclusive con los asesores del presidente, con los que van a ser parte de su staff de ministeriales y parte administrativa del gobierno, del próximo gobierno, para que entonces se haga el análisis de todo eso, porque con las explicaciones que tú me estás dando, yo no tengo ninguna duda de que no solamente es viable políticamente, sino que también es viable financieramente, que es lo más preocupante. Sí, hay un detalle, y es que fíjate, no solamente Petro lo ha manejado, Petro lo viene manejando desde el año 2010, porque ya lo conoce, aunque Petro, candidato Gustavo Petro, lo cual es una ganancia muy grande que él lo esté asumiendo, él tiene un enfoque más sociológico del tema, él tiene un poco de alguna manera el enfoque del reordenamiento de cuencas de Orlando Falborda para justificarlo, hay que hablar de eso. Pero fíjate que en el año 2010, de tanto insistir nosotros con el tema, porque la gente a veces pregunta y dice, no, pero es que eso molestaron tanto tiempo y no lo lograron crear, no se avanzó, sí se avanzó muchísimo. Fíjate que si tú revisas el plan de desarrollo de Juan Manuel Santos del año 2010, en las bases del plan de desarrollo, que es el que recoge todo el sustento
de la participación en el plan, aparece dentro de la estrategia de consolidación de áreas de desarrollo territorial, la creación del nuevo departamento en la depresión Momposina. ¿Eso qué quiere decir? Que el nuevo departamento en la depresión Momposina ya escaló, ya dejó de ser una simple propuesta de la comunidad y se convirtió en una política pública a nivel nacional, al quedar incluido dentro del plan de desarrollo de quien ganó la presidencia, que fue Juan Manuel Santos. Entonces es bueno que esas personas que de pronto en Monpós, creo, tienen alguna duda, hombre, se coloquen a la altura del tema. Ya el tema escaló. Son ellos los que tienen que colocarse a la altura del tema, no el tema de volverse a explicar cosas que ya están explicadas. Ya es política pública nacional. Como quien dice, en Bogotá nos están diciendo, hermano, nos interesó el tema, nos convencieron, pues necesitamos que los impulsemos. Entonces, si nosotros vamos a colocarle palos en la rueda a nivel local, pues imagínate, cuando ya a nivel nacional, cuando ya un candidato presidencial lo toma como bandera, como lo ha hecho Gustavo Petro, es porque eso le da continuidad a lo que hizo Juan Manuel Santos en su momento. Senadores de la importancia de Velasco, que es del Partido Liberal, Fernando Velasco, que es de la campaña de Petro, conocen el tema. Clara López, que es una política a nivel nacional, ya gente que ha superado el tema. Entonces, que no sea ahora a nivel local donde nos toque devolvernos, ¿verdad? Y trancar el tema y nos quedamos en eternas discusiones. Por favor, ya el tema avanzó, coloquémonos a la altura del tema que ya tiene vida propia a nivel nacional. Eduardo, ¿qué tal que suceda lo mismo que con el gobierno de Juan Manuel Santos, que lo incluyen en su plan de desarrollo de gobierno y al final sale con una evasivas y desviando el tema hacia otros intereses, o que los intereses más cerca de Cartagena se impongan a los intereses más cerca de Cartagena y Santa Marta y se impongan sobre los intereses de los pueblos vulnerables que están en esta zona de la depresión Momposina? No, Guille, mira, cuando decimos que se incluyó, obviamente no se logró llegar al final, pero fíjate que después sí hubo otros avances. Primero, se incluyó posteriormente el artículo 23 en la ley 1454 que presentó en ese momento el que era ministro del Interior, que era Germán Vargallera, para requisitos para crear nuevos departamentos. Eso fue un gran avance, porque era que antes de eso no había cómo presentar un proyecto de ley porque no lo había. Entonces hubo ese avance. Nosotros, en el movimiento, en los municipios, tramitamos la consulta popular que se estableció allí en esa ley. Lastimosamente después, cuestiones de tipo operativo y seguramente políticos llevaron a que no se pudiera llevar a cabo, ¿verdad? Pero créeme, no es Santa Marta y Cartagena quienes se van a oponer a este proyecto. Pueden haber opiniones de personas de allá que no estén de acuerdo. Y sin embargo, en términos generales, la comunidad estos temas lo ve bien. Puede haber una que otra persona que diga, a mí no me gusta, pero eso no tiene nada que ver con el hecho que sea de Santa Marta o Cartagena. Quienes en realidad pueden impulsar el proyecto, o si el proyecto no camina porque esas personas no lo hacen, son los habitantes del mismo territorio. En la medida que en Bogotá, en todas partes, ¿verdad? Vean que la gente de Monpós, que la gente del Banco, que la gente de Guamal, que la gente de Margarita está unida, no peleando por bobadas, que están unidos alrededor de ese proyecto. Créame que la clase política nacional y el gobierno nacional van a impulsar el proyecto. Hace poco se acaban de dar dos procesos calladitos, sin tanto aspaviento. Se creó el distrito de Monpós. Y eso fue un proyecto que se pudo llevar a cabo y que de alguna manera fue el resultado de ese trabajo que nosotros hicimos, ¿verdad? Del nuevo departamento. No directamente, pero sí muy relacionado con eso. Segundo, se creó el distrito de Barrancabermeja mediante actos legislativos, inclusive por fuera de los requisitos que crea de la ley de áreas metropolitanas. Entonces, cuando la gente quiere, el gobierno camina. Pero si ellos llegan acá y encuentran que la gente no le camina el proyecto, ¿verdad? A pesar de que, fíjate, nosotros hemos realizado 3 encuestas en los últimos 6 años más o menos, y siempre el tema del nuevo departamento está por encima del 84% de aprobación por parte de los habitantes de nuestro territorio. Son 2 o 3 personas por ahí pendientes de que le den un contratico en Cartagena, de ganarse el favor del gobernador, que a veces torpedean el proyecto en realidad, porque eso lo vivimos, no lo digo de manera generalizada, lo vivimos en el proyecto, que el fuego amigo llegó de personas de nuestro mismo territorio. Mira, cuando se creó el departamento del Cesar, la persona que se opuso a la creación del departamento del Cesar no fue la gente de Santa Marta, no fue la gente de Bogotá, no, era Pedro Castro Monsalvo, que era congresista de Valledupar y quien creía que si se creaba una nueva entidad, él iba a perder el poder que tenía, lo cual también termina siendo un sofisma, porque en últimas, fíjate que cuando se crea el departamento de La Guajira, lo crea un samario como Nacho Vives, y Nacho Vives, que tiene una mente mucho más amplia que la que tenía Castro Monsalvo, vio en eso una ganancia y vivió toda la vida del agradecimiento de la gente de La Guajira porque les ayudó a crear su departamento. Entonces, esto es un espacio abierto de desarrollo político, personal, social, económico, institucional. Es tan buena idea que hoy en día yo no conozco a nadie que diga que la creación del Quindío fue una mala idea, o que la de Córdoba fue una mala idea, o que la del Cesar fue una mala idea. Al contrario, han sido buenos proyectos con todas las falencias que pueden tener cualquier entidad, pero que es ajena a la creación de la misma entidad, la tienen todas las entidades. Entonces, es un proyecto que en la medida que nos vean unidos, de nosotros
depende, si la misma comunidad de nuestro municipio se mete en esto, a nivel nacional este tema va a caminar. Edward, para concluir esta primera parte de la entrevista, para concluir, ¿qué mensaje le dejas a la población, a todos los que queremos un cambio de poderes, que haya una nueva correlación de poderes en esta región y que eso implique también posibilidades de desarrollo, no solo a nivel personal, sino a nivel general de todas las comunidades? ¿Qué mensaje nos dejas a todos nosotros? Bueno, lo primero es que este no es, hay que asumir que este no es un proyecto, no es un enfrentamiento contra Santa Marta y Cartagena, no, simplemente es el reordenamiento natural que deben tener los territorios, ¿ok? Lo segundo tiene que ver con el hecho de que hay una ganancia para todos los municipios, que tenemos que tomar la iniciativa nosotros mismos. Hay unos municipios que en este momento deben entrar a liderar el proyecto. Para Mompox es una gran oportunidad de demostrar liderazgo en este momento, porque tiene una categoría político-administrativa superior en este momento, y es el hecho de que es distrito. En este momento, Mompox, para que su dirigencia asumiera este proyecto, pero deben asumirlo con un criterio de inclusión, de respeto, de invitación a los demás municipios, no de imposición. Que hoy en día no estamos en la misma situación de hace 50 años, cuando se crearon los otros departamentos, que se creaba una pequeña urbe con otros municipios muy abandonados. Hoy en día no. Hoy en día, en el caso nuestro, por ejemplo, hay un municipio como Santana, donde hay gente que merece respeto y donde hay que hacerle un planteamiento a ellos, con todo el respeto del caso, de lo que podrían ganar con la nueva entidad. Una especie de negociación de gana-gana. Hasta con el mismo Santa Marta, porque es que para Santa Marta, los costos administrativos, más para Bolívar, fíjate, los costos de administrar ese sur de Bolívar tan lejano, que hasta tiene que ir en helicóptero el gobernador, para Cartagena eso va a significar la disminución de sus costos administrativos y va a poder concentrarse tanto Santa Marta como Cartagena en el desarrollo de su potencial económico y social que tienen allá en el norte, y no va a estar distraído con una población a la que nunca pueden mirar porque es muy costoso mirar hacia este lado, ¿verdad? El costo administrativo es muy alto. Ellos también pueden ganar con esta nueva entidad. Entonces hay municipios como Mompox que deben asumir un liderazgo, pero un liderazgo proactivo, de invitación, de sumar, de gana-gana. Ahí está el banco también es un municipio que en este momento está entre dos procesos. Está entre el proceso de Agua Chica que se está dando en este momento Sur Caribe y está entre este proceso de Mompox, que Mompox debe asumirlo, insisto, por su categoría de distrito, pero el banco puede ser invitado a cualquiera de los dos procesos. Pero el banco también tiene la posibilidad de iniciar un proceso nuevo con la zona de Las Lobas. ¿Quiénes deciden eso? Los mismos habitantes. Hay que mirar todas esas posibilidades sin egoísmo, hay que mirarlas sin ningún tipo de prevención, simplemente son las posibilidades que se están dando, pero todo depende de saber invitar de manera incluyente, de manera amable, no de manera excluyente, como a veces se intenta y que es lo que rompe los procesos. Bueno, interesante, Edward, de la posibilidad de seguir en el proyecto con la participación de las Lobas, porque entonces podríamos trabajar las Lobas y parte del departamento del Magdalena, que también son importantes. Desafortunadamente, a Mompox le podría suceder lo que en su momento le sucedió al banco, que por no querer participar se quedó por fuera del desarrollo del departamento del Cesar, que indudablemente que el Cesar está mucho, pero mucho mejor que el sur de los departamentos de Bolívar y del Magdalena. Así que muchas gracias, Edward, por esta primera parte que vamos a tener, y más adelante vamos a tener una segunda parte también que tiene que ver con educación. Entonces, no sé si me pareció que tenía algo que decir, Edward, para despedirte. Ese tema que dijiste me pareció súper interesante, lo que le pasó al banco con el Cesar. Hay un estudio de Adolfo Meisel Roca sobre el liderazgo caribe que yo me di a la tarea de analizarlo y encontré que en esa cifra que él analiza, aquellos territorios donde hubo reordenamiento territorial mediante la creación de nuevos departamentos aumentaron su poder político en la presidencia de la República, fíjate, a nivel de ministros dentro del gobierno nacional. Es el caso de lo que el reordenamiento que hubo del viejo Cauca, del viejo Antioquia, del mismo Caribe, en el Caribe el reordenamiento que hubo. A medida que se fueron creando nuevos liderazgos locales, esos liderazgos locales empezaron a ganar protagonismo a nivel nacional. Entonces, cuando tú miras, esos territorios que anteriormente eran uno solo, ganaron en participación política donde hubo reordenamiento. En cambio, aquellos departamentos que no se reordenaron, es decir, no hubo un reordenamiento, como el caso de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, disminuyeron su poder político en el gobierno nacional. Un caso curioso y las matemáticas lo demuestran. Bueno, muchas gracias nuevamente, Edward. Vamos a hacer un receso y seguimos en nuestro canal por nuestra región. Gracias, muchas gracias. Y a ti muchísimas gracias, un saludo muy especial.